Tiago fue el curador de las dos exposiciones. Y bueno, nos vino bien para hacer un desarrollo editorial de publicación más ambicioso, por lo menos. Finalmente el libro se publicó este año y bueno, ahora decidimos presentarlo. Creo que está en la línea de, por suerte, de celebrar no solo un catálogo más o un libro más, sino de ir creando esa suerte de, ya en su rol de director del Museo Figari, pero esa suerte de biblioteca sobre artistas y arte nacional tan importante, que a veces viene de lo privado, pero quizás el Estado hace unos años estaba omiso y en los últimos 10, 15 años se viene realizando una política de publicaciones seria, importante y que mapea, difunde a partir de curadurías, de investigaciones a nuestros artistas más destacados y movimientos más destacados. Así que hay que celebrar este nuevo aporte. Reconozco que este libro es un acontecimiento, quiero darle ese sentido, ¿no? Y quizás que en honor a Cabrerita habría que decir un acontecimiento de poesía, porque él siempre equiparaba la poesía con el arte, y hay que ver cómo en este libro hay tantos versos y hay tantas escenas de lectura de este pintor, de poetas concretas, desperdigadas, está así lleno de poesía. Y bueno, misterio de vida y enigma de obra fueron los grandes desafíos, ¿verdad?, para enfrentar esta investigación y sostenerla durante tanto tiempo. Yo creo, cuando digo que es un acontecimiento, que el libro marca un antes y un después en la postergada consagración del artista. Pablo Tiago Roca enfrenta con una investigación que es a la vez enjundiosa, ciclópea, ¿no?, y delicada, porque precisamente por la escasez de datos que quizás haya, hay que estar buscando esas gemas que permiten tejer. Bueno, a eso opuso, como dije, ese trabajo enorme, sostenido y al mismo tiempo bordado como un macramé de documentos, pequeños detalles, que se despliega, ¿no?, sobre todo en la minuciosa cronología final, que es una fiesta, y que es casi como leer, no sé, una novela muy, muy buena. Y que restauran, ¿verdad?, alcanzan a restaurar de ese vacío, de esa aparente falta de registro, lo suficiente para avistar la sombra de una existencia. Y al terminar el libro parece mucho. El revés de la trama son las notas al pie y de referencia que muestran el trabajo, ¿verdad?, que se ha hecho y la variedad de fuentes acumuladas. Otro rastro que hay de esta investigación son las fechas de nacimiento y muerte de los que brindaron testimonios, ¿verdad? A veces me parecía, no hice la suma exacta, pero la mitad fueron desapareciendo mientras se daba el proceso. Pero tuve que llamar a Tiago para preguntarle si al inicio de su interés por Cabrerita fue antes o después de Arte Otro, porque había como una relación, ¿verdad? Y la verdad es que no lo recordaba. Me dijo que nacen juntos. Y bueno, allí está refrendado en cuando hace esa exposición, otra exposición, por lo menos para mí también marcante, del arte otro, el arte hecho de los que no son artistas o que no son reconocidos como artistas y crean arte por fuera del sistema, ingenuos, art brut, los distintos nombres que se le dan, que nunca había sido propuesto, ni estudiado, ni recuperado en el Uruguay hasta esa exposición del 2008, ¿fue? Del 2008. Entonces, bueno, creo que la relación esa entre los pioneros aparece quizás el trabajo sobre Cabrerita, invirtiendo su rol, legitimando legitimando él, que era el que no era nadie, el que además, porque hay otro vacío que me olvidé de nombrar hoy y que está dicho
el vacío de la academia y de la crítica respecto a Cabrerita. No sin cierto sarcasmo, en la presentación de una doble página que rescata los pocos textos de catálogos o historias o panoramas que sí se escribieron desde la crítica o desde la academia, apenas 2 páginas, son 8 artículos, y Tiago dice, digo, no sin sarcasmo, el olvido de la academia y la crítica fue consecuente con Cabrera. Y de esos 8 artículos hay que destacar que solo 2 son anteriores a 1990. Y entonces, bueno, ese era el otro agujero, también el otro olvido que esto repara. Y yo tengo que agradecer también a Ana Inés que haya tenido la valentía de presentar el libro al Museo Nacional de Artes Visuales, que bueno, que cumplió su palabra cuando dijo que se iba a hacer la muestra de la donación y que se iba a hacer una muestra en el centenario con un año de diferencia, algo bastante insólito, pero lo hizo. Y se consiguió esa exposición y este libro con el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Esto es... Ana Inés muy generosamente hacía hincapié en el tema de la escritura, pero en realidad todos los libros son trabajos colectivos y las investigaciones de tan largo tiempo lo son más. Al final se enumeran a todos los colaboradores y estoy seguro, y ya sé que me he olvidado de citar algunos. Pero bueno, hecha la aclaración, yo simplemente quería charlar sobre el libro, charlar sobre la figura de Raúl Javier Cabrera. No me enojo si dicen Cabrerita, pero tengo que reivindicar su nombre, su elección de Javier, porque es cierto que en cierta época se lo utilizó, ese diminutivo tiene algo de peyorativo también, ¿no? Se podría decir, bueno, estaba Germán Cabrera, o era menudo, físicamente menudo, pero el que todos los días te digan, no sé, Pablito, Enriquito, no ayuda, ¿no? No ayuda a la valoración de la persona y como artista. Voy a hacer un resumen súper apretado de la vida de Cabrera, de Javier. Él es abandonado a los 5 años aproximadamente en el asilo, en el Dámaso Antonio Larrañaga. La primera enorme sorpresa que me llevé, que fue cuando fui a ver los archivos en el Archivo General de la Nación del asilo, que bueno, ¿cuántos niños? Tengo 5 años, tengo un margen de 5 años para ver cuándo aparece Cabrerita, ahí sí era un bebé, abandonado. Y empezamos a revisar los archivos, después me ayudó Carolina Márquez, que está ahí en el fondo. Cuando empiezo diciendo que hay alguien que está revisando los archivos polvorientos en este momento, era ella. Y no lográbamos, nos agarró la pandemia también, pero los abandonos en el asilo Dámaso Antonio Larrañaga, en las décadas del 20, se contaban por centenares por mes. O sea, no por año, por mes. Ahí empezás a ver otro Uruguay, que está también acá. Hay muchos Uruguay en contemporáneos, ¿no? Y te encontrás con realidades duras como las que le tocó vivir a Cabrera. Es abandonado, gran abandono. Él se forma en el asilo, aprende a leer y aparece ya en la escuela, en los otros registros, como adoptado o en custodia, no sé si es
el nombre técnico, por una familia de migrantes italianos de apellido Panocchi. Es decir, el Estado pagaba a las familias para que sostuvieran a los expósitos, ¿no? A los niños abandonados. Ese es un periodo de tiempo en donde traba amistad con Mario García, luego sería un escritor, y hay muchas anécdotas riquísimas de la infancia, gracias al testimonio de Mario García, preciosas, que ya demuestra que Cabrerita tenía un don o tenía un talento especial para dibujar. Y llega a la mayoría de edad, a los 18 años, en donde uno puede inferir que como el Estado dejaba de dar esa manutención económica a la familia, el joven tiene que ganarse la vida y ya se va de la casa, y ahí empieza otro periplo como adolescente, entre las tertulias y los cafés, la amistad con José Parrilla, un poeta revulsivo, procaz, interesantísimo poeta, y comienzan a frecuentar los cafés y las tertulias de la época, del Sorocabana, del Yatasto, del Café Libertad, y me estoy olvidando de algún otro, el Metro, que se formaban tertulias muy dinámicas, muy entretenidas, que eran verdaderas escuelas de literatura. Y ahí es una etapa de las con mayor ímpetu creativo, la que dibuja y se contacta, dibuja y pinta todo el tiempo, y se contacta con el taller de Torres, hasta que por motivos que contó Ana Inés, José Parrilla hereda una cadena de prostíbulos en Valladolid, y es una situación muy novelesca, es casi increíble, como casi toda la vida de ambos, y debe viajar a Europa, y entonces estaban viviendo con Cabrerita y Parrilla, y lo deja en manos de su hermana, Lucy Parrilla, poeta también, casada con un alumno del taller Torres García. Este alumno del taller Torres García comete una estafa y va preso, y por lo tanto Lucy queda en la calle con una hijita y con Cabrerita. No saben qué hacer, y como una solución habitacional, digámoslo así, hablan con Alfredo Cáceres, un reputado psiquiatra, esposo de la también poeta Esther de Cáceres, ¿no? La poesía y es el mundo de la poesía y el mundo de Torres también están en el meollo de la vida de este artista, y es por eso también, quizás, porque está entre literatos y porque está entre el círculo de Torres García, que uno puede ver en su personalidad como una bisagra, como una clave para leer a ese Uruguay distinto y conocido en parte, pero en otra parte desconocido. Como solución habitacional lo mandan al Vilar de Bo. Eso es lo que sabemos, y lo que decía Lucy y lo que decían en general los testigos de la época. No sabemos qué problema hay, pero el director del Vilar de Bo decide trasladarlo a la colonia Chepare, y de la que no sale hasta 30 años después, ¿no? Entra en el 50, 51 y sale en el 80, 81. Es sometido a tratamientos de choque, a medicación. Él, sin embargo, siempre mantiene, como lo registra María Estergilio en esa entrevista, él siempre mantiene esa necesidad de pintar y de dibujar
y de pensar la realidad como un artista. Extrañamente, llega un momento que se dan cuenta que no había motivos para seguirlo teniendo después de 30 años internado. Y una familia de Santa Lucía, la familia Luchinetti, decide llevarlo consigo. No en el régimen de externato que hay a veces en Santa Lucía, es decir, parecido al sistema de adopción de los años 30 y 40, en donde se le pagaba a la familia por mantener al niño. También hay un sistema similar en donde el Estado ayuda económicamente a las familias que sacan de la colonia Chepare a pacientes para tratarlos de integrar. No en ese sistema, sino por bondad, por amor. Esta familia Luchinetti de Santa Lucía lo lleva a su casa. Parrilla, que todo este tiempo hizo una travesía extraordinaria de pasar de ser un poeta, él no le gustaba que dijeran que era surrealista, pero pongámoslo en ese mote para ubicarlo, muy revulsivo, con el tema de las niñas, pero no, y de las mujeres, pero no en un sentido virginal como proponía Cabrera. En los años 40 la poesía, como les decía, de Parrilla es muy revulsiva, pero hay una transformación que lo convierte, es un capítulo muy interesante y hasta increíble, pero que lo convierte en un líder espiritual a Parrilla y forma una comunidad muy interesante porque cruza cuestiones filosóficas con cuestiones de arte, con cuestiones, la idea del hombre de la abstracción y del hombre universal, de Torres también están allí. Parrilla conocieron juntos con Cabrerita a Torres. Y bueno, lo manda a buscar. Entonces, Cabrerita, de luego de estar 30 años en un manicomio, le ponen un traje y hay un lindo testimonio, una fotografía de él trajeado en el aeropuerto, que está en un libro de... En la vida escrita de Ira Vilariño, que también escribió a su muerte y que lo conoció y bueno... Y fue como una albacea también. Fue albacea, le organizaron una exposición también con Ira Vitale, según ella lo cuenta, una exposición para vender cuadros. Y cuenta también que en un momento le administraban el dinero para que no se lo gastase todo junto, pero que él había vendido, y le dijeron por qué no había pedido para comprar materiales para pintura. Y apocadamente dijo, pensé que capaz que no me lo daba. Bueno, ese era un poco el anecdotario, pero sí es verdad que estuvieron esa... Y bueno, cercanía. Y allí está, allí va a Leven, cerca de Niza, va Cabrerita, esta comunidad esterista por Ester, y ahí hay otra historia larguísima, vinculada a Onetti posiblemente, y está 11 meses y se ve que no se banca el régimen esterista de vida. Que era muy... Bueno, Parrilla no quería que fumara, él fumaba como un empedernido, como un beduino. La cuestión es que parece que Cabrita se inventa que tiene una novia en Montevideo que lo está esperando y decide volver a la familia Luchinetti y pasa los últimos 12 años de su vida, o 10 años de su vida, tranquilamente en Santa Lucía. Esa es como... un resumen muy apretado de una vida, algo que no se puede hacer, pero que bueno, que he intentado hacer para poder entender algunos de estas interrogantes y para que entiendan también la gravedad de que no existan registros
historias clínicas o de reportes médicos, ni en el Vilar de Bo, ni en la colonia Chepare, en la que, bueno, estuvo tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Cabrerita sufre una especie de apropiación de sus obras, circula un mercado negro con sus obras, incluso estando internado, por lo que hay innumerables cabreritas, obras, acuarelas de él circulando por todos lados, que son en realidad frutos de pedidos espontáneos que le hacía el mismo cuerpo médico o visitantes que por un poco de comida, por cigarros, se le pedían que le dibujara una nena y bueno, él les dibujaba medio así una nena. Y así tiene una producción que supera el millar de acuarelas, ¿no? No es, por supuesto, la parte más importante. La parte desde el punto de vista pictórico más interesante es la previa a la internación de los años 40, del tiempo de las tertulias, con obras como la que vemos, esta es de una colección privada, que bueno, tienen una complejidad, presentan una complejidad que en los años 40 no se podía ver en otros artistas. Ahí está en la casa del Luchinetti. Acá están los autorretratos. El que es más naturalista, que tiene unos ojos oscuros, muy profundos, ese está pintado en el 65, que es en la etapa en la que lo visita María Stergilio y en la que supuestamente está en una crisis de incomunicación total. ¿Cómo alguien que está padeciendo una crisis de ese tipo puede hacer ese dibujo? ¿No? No sé, capaz que no se aprecia bien, pero tiene una autoridad del trazo, ¿no? Una facilidad, una frescura y una indagación de sí mismo, ¿no? Se mira sin cortapisas, sin filtros, ¿no? No se embellece. Eso solo lo hacen los grandes pintores. Pero te quería terminar de responder a la relación con Torres. El mismo Torres escribe sobre Cabrerita, aparece tardíamente citado por Parrilla en un texto en francés, y esto lo hablé con Flo, y me dijo, porque yo digo, ¿será esto Torres? Yo qué sé, viene un gesto de vanguardia. De falsificar un juego de vanguardia. Sí, yo en un momento pensé. Sí, capaz que lo inventó. Se lo leí a Flo por teléfono. Me dice, no, ese es Torres. Esa es la fórmula que tenía Torres para decir cuando algo le gustaba, es un pintor. Porque termina diciendo eso. No me entra. Bueno, me lo dijo Flo y yo ya lo di por bueno. Mañana vendrá alguien y me dirá, no, eso es un... Pero además tiene toda la reacción. No creo que tuviera ese talento que tenía muchos otros, Parrilla, pero ese no creo. El mismo Cabrera menciona que en un momento se acerca a Torres y Torres le dice, yo le voy a explicar lo que es la pintura. Y se da vuelta y se va. Y Cabrera se queda pensando qué le iba a decir, y eso lo dice en la entrevista de América también, y en otra. Es decir, tuvo un contacto con Torres, no fue un alumno de Torres. Y él lo trata de imitar, toma algunos elementos de Torres, sobre todo la estructuración
geométrica de los años 40. Acá está muy claramente como él trata de hacer como una especie de cuadrícula, y después las figuras, bueno, se enmarcan o no dentro de esa cuadrícula que tiene proporciones áureas. Pero hay una cantidad de dibujos que esos aparecieron, los adquirió Oscar Prato, una cantidad de dibujos que tienen toda el aire de la escuela constructiva, ¿no? Del universalismo constructivo. Me encantaría poder llegar y no marearlos, pero hay maravillas como esta obra que conjugan un dominio de la acuarela para la expresión de los rostros, la tersura de la piel y un montón de cosas naturalistas con otra cosa que no es naturalista y que es estructura por estructura, ¿no? Que no tiene una búsqueda, o esta obra. No expresan nada los cuadrados, o sea, no es anecdótico lo que están mostrando, ni decorativo tampoco, ¿no? Si Cabrera padeció alguna enfermedad mental, bueno, sí, probablemente. Ahora, ¿eso justifica que esté 30 años internado cuando no hay ningún testimonio que haya manifestado actos de violencia o de agresión? Ni uno solo. Es como exagerado, ¿no? Y el anuncio que hace el director de la colonia Etxepare, la comunicación que le hace a Ángel Kallenberg para decirle que se egresó de la colonia Etxepare, lo tenés ahí, ¿no? Sí. Ha cesado su presunta incapacidad. Él no estaba loco, simplemente era un bohemio empedernido, no le gustaba bañarse, solo le gustaba pintar y tomar mate. Y después hay un testimonio de Alejandro Casares, ¿no?, que le llevó una obra a Santa Lucía y cuenta que Cabrerita le dice: yo necesito mis referencias, y comenta, la tenía clarísima, me dijo, me lo compró Trinchín, hizo acopio, ¿no?, de una parte de la obra, y me lo pagó a precio de oro. Hablando de arte era un tipo totalmente lúcido, más que nosotros dos, pero yo nunca hablé de otra cosa con él, ¿no?, se supone. No sé. Sí, quiero hacer una anécdota en honor a Alejandro. Él era fanático, vecino mío de Marín Díaz de Salinas, pintor, muy, muy importante en el periodo del dibujazo, Alejandro. Y era fanático de Cabrera y a partir de una exposición él lo frecuenta y va a la colonia de Etxepare y lo admiraba muchísimo, Alejandro se puso muy mal de salud y casi en la última época quiso venir a ver la exposición y llegó el día de la inauguración, consiguió que lo trajera un amigo y bueno, con una silla de ruedas, los guardias amablemente esperaron porque ya se estaba yendo todo el mundo y yo lo subí y fuimos a ver la obra de Cabrerita. Y cuando sube se encuentra que nosotros habíamos puesto una gigantografía, es largo el libro, ¿no? Una gigantografía de tamaño natural donde él estaba sentado. Hay otra foto donde muestran la instalación. Él estaba sentado con este perrito que era tuerto. Eloísa le puso un ojo para la exposición y yo le recriminé mucho porque no es lo mismo tener en las manos un perro tuerto que un perro con... Esta foto lindísima foto la sacó Martín Cerruti.
Bueno, llego con Alejandro y Alejandro, había un sillón parecido, habíamos puesto al lado, o sea, habíamos recreado como, la idea era, bueno, traerlo de nuevo a Cabrerita. Y funcionó con Alejandro, funcionó bárbaro, y dice, Cabrerita, y se le puso a hablar, ¿no? Y se le puso a hablar, y al principio yo estaba sosteniendo la silla, y claro, ¿no? La emoción de la circunstancia, pero seguía hablando. Fue una cosa que surrealista totalmente, y yo seguí, en un momento me largué y él seguía hablando, emocionadísimo, pero fue un gusto y realmente fue algo que nos, más allá de la anécdota risueña, nos alegró mucho porque fue de las pocas cosas que pudo hacer en ese estado. Al poco tiempo falleció. Pero bueno, Cabrerita fue, yo no creo que haya estado loco, o sea, los motes, estos títulos no dicen nada, ¿no? Me ha tocado estar ir a la colonia Chepare y interactuar con los pacientes, interactuar con los enfermeros, con los médicos, psiquiatras. O sea, no están los carteles puestos, ¿no? Uno puede ir y quedarse un buen tiempo. Estar 30 años en una institución así, seguramente que deja una mella importante, ¿no? Sobre todo si uno es sometido, como Cabrera, a tratamientos de electrochoque y ese tipo de cosas. Por lo que a mí, yo si tuviera que definir a Cabrera, lo defino como un artista, porque es eso lo que él hacía, sobre lo que él hablaba, sobre lo que le interesaba, ¿no? Todo el tiempo. Y yo creo que acá hay en este catálogo, como hubo en la muestra, acá hay evidencias para colocar a Cabrera en lo más alto. Este es un juicio personal. Ustedes dirán sí o no, o tal vez, pero en lo más alto de las artes plásticas de Uruguay, a la altura de los más grandes maestros. Esa es una opinión personal, pero que a partir de la muestra unos cuantos entendidos coincidieron con esa apreciación. Por supuesto, en una producción tan vasta y tan accidentada como es la vida del propio pintor, naturalmente hay obra de escasísimo valor, pero hay obra espectacular, ¿no? Y que es codiciada y que es adquirida por mandatarios y por gente interesada en las artes plásticas de todo nivel, ¿no? O sea, que yo, puesto a definir en pocas palabras quién fue Javier Raúl Cabrera, digo, como dijo Torres, es un pintor.